Me llamo Joaquín, y mis 80 años de vida se han tejido en las calles de Puebla como los hilos de un sarape viejo. Cada arruga en mi piel es un mapa de este barrio, el barrio del artista, y cada latido de mi corazón marca el tiempo al compás de las campanas de las incontables iglesias que apuñalan el cielo de la ciudad. He visto cambiar los gobiernos, he visto las modas ir y venir como el agua en el río San Francisco, y he luchado, a mi manera, con mis manos de artesano y mi voz terca de viejo, por la memoria de mi gente. Porque en una ciudad tan orgullosa de su historia, de su talavera, de su mole, lo más importante es a menudo lo que no se cuenta, lo que se susurra en la penumbra de las sacristías y lo que se esconde a plena vista. Y no hay secreto más grande, más persistente y más helado que el que guardan los muros del convento de las almas afligidas, ese coloso de piedra y silencio que se levanta a solo unas calles de aquí, y el misterio de sus procesiones, esas que ningún cura, en más de 2 siglos, ha podido jamás explicar. Pero antes de que las sombras de estas santas paredes nos envuelvan, antes de llevarte por los pasillos, donde el eco de los rezos se mezcla con el de los lamentos, quiero hablarte a ti que me escuchas desde la comodidad de tu tiempo, a través de una pantalla que parece un milagro. Puede que pienses que esta es una leyenda más, un cuento de viejos para una noche oscura. Pero lo que voy a relatarte es la crónica de una herida que nos cierra, la memoria viva de una injusticia tan profunda que ha manchado el velo entre este mundo y el siguiente. Es un grito contra el olvido, una defensa de las almas que fueron silenciadas y cuya única voz, ahora, es el silencio de sus pasos espectrales. Si sientes que esta lucha por la memoria es también la tuya, si crees que las historias de los sin voz merecen ser escuchadas, te pido que te unas a mi vigilia. Suscríbete a este canal, que es un pequeño fuego en la noche para mantener vivas estas memorias. Deja un me gusta para que esta luz llegue más lejos, para decirle al mundo digital que las viejas verdades de piedra y alma aún importan. Y, sobre todo, te pido un favor personal. Dime en los comentarios desde qué país y qué ciudad estás compartiendo este momento conmigo. Quiero sentir que no estoy solo en esta narración. Quiero saber hasta dónde viaja el eco de las almas afligidas. Tu presencia, aunque lejana, es un testimonio de que estas procesiones no caminan en vano. Mi historia con el convento no es la de un erudito que ha leído viejos pergaminos. Es una historia de sangre y de familia. Mi bisabuelo, un maestro de la talavera cuyo trabajo aún adorna algunas de las cúpulas de esta ciudad, fue uno de los artesanos que trabajaron en la gran remodelación del convento a mediados del siglo XIX. Pero su padre, mi tatarabuelo, conoció el convento en su forma original, la del siglo XVIII, una fortaleza de fe, construida sobre cimientos mucho más antiguos El convento, y oscuros. Oficialmente, fue fundado para ser un refugio de piedad para las hijas de las familias más nobles de la Puebla colonial. Un lugar de contemplación, de arte sacro y de oración perpetua. Eso es lo que dicen las placas de bronce y las guías turísticas. Pero mi bisabuelo contaba otra historia, la que le contó su padre,
la que se susurraba entre los obreros indígenas y mestizos que levantaron esas paredes. Contaban que la tierra sobre la que se construyó era sagrada, pero no para el Dios de los españoles. Era un antiguo lugar de poder para nuestra gente, un lugar donde se honraba a Coatlicue, la madre de todos los dioses, la de la falda de serpientes, la que representa la vida y la muerte en un abrazo eterno. La Iglesia, en su infinita sabiduría y su infinita crueldad, sabía que para conquistar un pueblo no basta con derribar a sus guerreros. Hay que sepultar a sus dioses. Y así, sobre el vientre de nuestra madre tierra, levantaron un convento dedicado a una virgen pálida y doliente. El convento se convirtió en el símbolo de la nueva Puebla. Su belleza era innegable, pero tras las puertas de cantera labrada, en la clausura, la vida era otra cosa. No solo era un refugio para las jóvenes devotas, era también la prisión más elegante de la Nueva España. Era el lugar donde las familias poderosas escondían a sus hijas rebeldes, a las que se negaban a un matrimonio concertado, a las que leían libros prohibidos, a las que, simplemente, tenían un espíritu demasiado vivo para ser domesticado. Y, lo que es más importante para nuestra historia, se convirtió en un centro de purificación para jóvenes mestizas e indígenas que mostraban una aptitud especial, una inteligencia o una belleza que las hacía peligrosas. Las aceptaban como novicias, con la promesa de salvar sus almas, pero la intención real era borrar su identidad, arrancar de raíz cualquier vestigio de su sangre y de sus creencias ancestrales. La arquitecta de esta purga espiritual fue una mujer cuyo nombre aún provoca escalofríos cuando se pronuncia en voz baja: la Madre Superiora, Sor Inés de la Cruz Verdadera. No era una mujer mala en el sentido mundano, era una fanática. Creía con cada fibra de su ser que estaba librando una guerra santa dentro de esos muros. Veía al demonio no en el orgullo o la avaricia, sino en una trenza de pelo negro, en una palabra pronunciada en náhuatl, en el recuerdo de una canción cantada por una abuela indígena. Su piedad era una forma de tortura. Sometía a estas jóvenes a ayunos brutales, a vigilias interminables en capillas heladas, a confesiones humillantes donde las obligaba a denunciar a sus propias madres como hechiceras y a sus ancestros como adoradores del diablo. Su método favorito de purificación era la procesión penitencial. Obligaba a las novicias impuras a caminar descalzas durante horas por los patios y claustros de piedra, a veces bajo el sol abrasador, a veces en la helada noche, llevando pesadas cruces de madera o flagelándose la espalda. No era un acto de devoción, era un espectáculo de humillación, un ritual para quebrar el espíritu. El punto de quiebre, el evento que sembró la semilla de la maldición, ocurrió alrededor de 1780. Un grupo de unas 20 novicias, la mayoría de ellas mestizas de la sierra, fueron acusadas del peor de los pecados: sincretismo. Habían sido descubiertas en el huerto del convento, no rezando a la Virgen, sino haciendo una pequeña ofrenda de flores y maíz a la tierra, susurrando en su lengua antigua para pedir por una buena cosecha.
Para Sor Inés, esto no fue un acto de inocencia, fue una misa negra, una traición a Dios. El castigo fue legendario en su crueldad. Organizó la procesión de las traidoras. Las vistió con túnicas de tela de saco, les puso coronas hechas con espinas de cactus en la cabeza y las obligó a iniciar una procesión que duraría días, sin comida y con apenas un sorbo de agua. Debían dar vueltas y más vueltas por el claustro principal, día y noche, rezando el rosario en un latín que apenas comprendían, pidiendo perdón por haber honrado a la tierra que les dio la vida. Mi tatarabuelo, que trabajaba como jardinero en el convento en ese entonces, fue testigo. Contaba que al segundo día las jóvenes ya deliraban de sed y agotamiento. Al tercer día, una de ellas se desplomó y murió. Sor Inés, en lugar de detener la tortura, la vio como una señal de la debilidad de su fe y ordenó que las demás pasaran por encima de su cuerpo. Una, a lo largo de esa semana, las jóvenes fueron cayendo. Ninguna sobrevivió. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el rincón más alejado del cementerio del convento, sin nombre, sin cruz, como si nunca hubieran existido. La iglesia silenció el suceso. Se dijo que una plaga repentina había acabado con ellas. Sor Inés fue elogiada por su devoción y su manejo de la crisis. Pero la tierra, la que ellas habían honrado, no olvidó. Y la piedra, que había sido testigo de su agonía, tampoco. Un año después de la masacre, en la misma noche en que la última de ellas murió, los guardias del convento y los vecinos de las casas aledañas presenciaron el primer milagro oscuro. Desde el interior de los muros sellados del convento, vieron una procesión. Unas 20 figuras, vestidas con túnicas de saco y coronas de espinas, caminaban lentamente por el claustro principal. No llevaban velas, pero una luz pálida y enfermiza emanaba de ellas. No hacían ruido. Sus pies descalzos no sonaban en la piedra, pero se podía sentir una opresión en el aire, una tristeza tan profunda que hacía llorar a los perros y helaba el aliento. Dieron una vuelta completa al claustro, y al llegar al punto donde la primera de ellas había caído, se desvanecieron. La procesión fantasma había nacido. Y desde entonces, por más de 200 años, ha repetido su marcha silenciosa una vez al año, en la misma noche, un recordatorio eterno de una deuda que nunca fue saldada, un secreto que ninguna oración ha podido exorcizar. La Iglesia, por supuesto, no podía permitir que un milagro de tal naturaleza oscura floreciera sin control dentro de sus propios muros. Lo que siguió a las primeras apariciones de la procesión fue una guerra sorda y secreta que se ha librado durante más de 200 años. No una guerra de espadas, sino de hisopos, reliquias y latín. La primera reacción de las autoridades eclesiásticas del siglo XVIII fue la agresión espiritual. Vieron la procesión no como un eco de su propia crueldad, sino como una manifestación demoníaca, una burla del infierno a sus sagrados rituales. Trajeron al exorcista más famoso de la Nueva España, un franciscano de Zacatecas cuyo ceño, se decía,
podía hacer marchitar las flores. Pasó una semana entera dentro del convento, sellado con las monjas aterrorizadas, llenando los claustros con el humo del incienso y el eco de sus conjuros. La noche de la procesión, el fraile se paró en el centro del patio, crucifijo en alto, esperando confrontar al mal. Y la procesión apareció, como siempre. Las 20 figuras fantasmales emergieron de la piedra, iniciaron su marcha silenciosa y simplemente pasaron a través de él, como si no fuera más que una mota de polvo en su camino eterno. Cuentan que el exorcista no gritó ni huyó. Se quedó paralizado y al amanecer, cuando lo encontraron, su cabello se había vuelto completamente blanco y había perdido el habla. Fue el primer cura que no pudo explicarlo, y no sería el último. Fracasado el exorcismo, intentaron con la piedad. Durante décadas, cada año, en la semana previa al aniversario, se celebraban misas solemnes por el descanso de las almas anónimas. Trajeron reliquias de santos de primer orden, un trozo del hueso de San Felipe de Jesús, un retal del manto de Santa Rosa de Lima. Las colocaron en el centro del claustro, pero la procesión caminó sobre ellas con la misma indiferencia con la que habían caminado sobre el exorcista. Su dolor era tan profundo, tan suyo, que ni la santidad ajena podía tocarlo. Mi vida se ha medido por los fracasos de la Iglesia. Crecí con la procesión como una certeza, como el saber que después de la temporada de secas vendrían las lluvias. Cuando era un niño de 8 años, mi abuelo, el hijo del maestro de Talavera, me llevó por primera vez a presenciarla. No lo hicimos desde la calle. Me llevó a la azotea de la casa de un compadre, una de las pocas que tenía una vista directa, aunque lejana, sobre los altos muros del convento. Era una noche fría de octubre. No tengas miedo, mijo, me dijo mi abuelo, envolviéndome en un sarape. Lo que vas a ver no es para asustar, es para recordar. Son nuestras primas, nuestras hermanas. Caminan para que no las olvidemos. Y entonces las vi. Eran exactamente como la leyenda las describía. Pequeñas figuras de luz pálida moviéndose en un silencio imposible. Desde esa distancia no podía ver sus rostros, pero podía sentir, con la claridad intuitiva de un niño, la ola de tristeza que emanaba de ellas. No era un frío físico, era un frío en el alma, una melancolía tan densa que me hizo querer llorar sin saber por qué. Esa noche entendí que la historia de mi tatarabuelo no era un cuento. Era una herida que seguía abierta, supurando fantasmas una vez al año. A medida que crecí, la Iglesia cambió su táctica. Viendo que no podían vencer a la procesión, decidieron esconderla. En la gran remodelación de mediados del siglo XIX, en la que trabajó mi bisabuelo, se tomó una decisión arquitectónica muy deliberada. Se tapiaron todas las ventanas de las celdas y los pasillos que daban al claustro principal. Construyeron un segundo muro interior, más bajo, para obstruir la vista desde las azoteas vecinas. El convento se cerró aún más sobre sí mismo, intentando tragarse su propio secreto. Además, el obispo de la época declaró la noche de la procesión como una noche de vigilia solemne y recogimiento obligatorio para todo el barrio. Era una forma elegante de imponer un toque de queda. Nadie debía estar en la calle, y se amenazaba con la excomunión a cualquiera que fuera sorprendido
espiando los misterios sagrados del claustro. Querían que la procesión caminara sola, sin testigos, con la esperanza de que, si nadie la veía, quizás dejaría de existir. No se puede tapiar un eco. No funcionó. La gente seguía sabiendo. Y siempre había alguien, como mi familia, que encontraba una manera de ver, de ser testigo, de honrar la memoria. Cuando me convertí en hombre, mi observación se volvió más analítica. Ya no era el niño asombrado. Era un artesano, un hombre que entiende de formas, de patrones, de detalles. Y comencé a notar cosas que no estaban en las leyendas. La procesión no era una repetición exacta. Había variaciones sutiles, casi imperceptibles. Un año, una de las figuras parecía caminar un poco más encorvada que las demás. Otro año, la luz que emanaba de ellas tenía un tono ligeramente más azulado. Y lo más inquietante de todo, sus manos. A veces, y solo a veces, una de las figuras extendía una mano espectral y tocaba la pared de piedra del claustro al pasar. Y al amanecer del día siguiente, yo lograba convencer al viejo sacristán, un amigo de mi padre, para que me dejara entrar con el pretexto de revisar unas baldosas. Iba al punto exacto que había memorizado y encontraba sobre la piedra fría una marca de humedad efímera, como la huella de una lágrima. No eran solo un eco, no eran una simple grabación. Había una conciencia en ellas, una voluntad, y su marcha no era solo una repetición de su castigo. Se había convertido en otra cosa. Era una búsqueda. Estaban buscando algo, o esperando algo. Los curas que vinieron y se fueron durante mi vida ofrecieron todo tipo de explicaciones, cada vez más desesperadas. En los años 50, un jesuita erudito, aficionado a la psicología, teorizó que era un fenómeno de memoria telúrica, una especie de energía psíquica impregnada en las piedras. En los 70, un joven sacerdote, influenciado por el Concilio Vaticano II, habló de una manifestación de la culpa colectiva del pueblo. Más recientemente, un cura carismático intentó celebrar una misa de sanación en el claustro, con guitarras y cantos alegres, intentando inundar el lugar con la energía positiva del amor de Cristo. La procesión apareció esa noche, como siempre, y su silencio solemne y triste apagó los cantos y las guitarras, que enmudecieron por el frío opresivo que se instaló en el patio. El cura terminó la noche temblando en un rincón. Ninguno de ellos, ninguno en 2 siglos, se atrevió a nombrar la verdad simple y llana que mi tatarabuelo, el jardinero analfabeto, había entendido desde el principio, que no era el diablo, ni la psique, ni la culpa. Era el resultado directo de un crimen. Era el espíritu de 20 jóvenes asesinadas que se negaban a ser olvidadas. La Iglesia no podía explicarlo, porque explicarlo significaría confesarlo. Y la confesión de un pecado de esa magnitud no se purga con un par de avemarías. Reconocer la procesión sería reconocer la masacre. Y la institución, como un imperio, no puede permitirse admitir que sus cimientos están manchados con la sangre de los inocentes que juró proteger. Así que el secreto persiste, guardado por la cobardía de la Iglesia y la memoria de mi gente. Pero yo, en mis 80 años, he llegado a creer que el tiempo de la simple repetición se acerca a su fin. La búsqueda de esas almas en pena se ha vuelto más intensa. La tristeza que emana de ellas, año con año, se siente más pesada, más urgente. No creo que caminen para siempre. Creo que su procesión es una cuenta regresiva. Y algo,
Dentro de mí me dice que el final de esa cuenta está cerca y que su conclusión no será silenciosa. Llegar a la vejez tiene una ventaja inesperada. La gente deja de verte. Te conviertes en parte del mobiliario urbano, un viejo más sentado en un banco de la plaza, y esa invisibilidad es la mejor herramienta para un observador. Durante las décadas en que fui un hombre activo, un líder barrial conocido, mis intentos por investigar el convento siempre chocaban con un muro de sospecha clerical. Pero ahora, como un abuelo inofensivo que busca el sol y da de comer a las palomas, he logrado lo que nunca antes pude. Una intimidad con la piedra, un acceso casi diario al perímetro de la prisión de las almas. Y ha sido en esta última etapa de mi vida, en la quietud de mi supuesta senilidad, que he comenzado a entender el lenguaje de la procesión. Comprendí que su marcha no era una simple repetición, sino un mensaje que se desarrollaba a lo largo de los años, una oración tejida con silencio y tristeza. Mi gran oportunidad llegó con el terremoto de 2017. El sismo sacudió a Puebla con fuerza, y aunque el convento, construido como una fortaleza, se mantuvo en pie, sus muros sufrieron innumerables fisuras. Se requirió una restauración masiva, la primera tan profunda en más de un siglo. Y por primera vez, las puertas del claustro se abrieron a los laicos, arquitectos, ingenieros y, lo más importante para mí, equipos de artesanos especializados en talavera y cantería. Usando mis viejos contactos, la reputación de mi familia y el pretexto de mi avanzada edad, quiero ver la obra de mi bisabuelo una última vez antes de morir. Logré que me contrataran como supervisor honorario. No me pagaban, pero me dieron lo que valía más que todo el oro del mundo: un pase para entrar y salir del convento a mi antojo. Durante casi 2 años, ese convento fue mi hogar. Llegaba antes que los obreros y me iba después de que el último se marchara. Mientras ellos reparaban las grietas visibles, yo me dediqué a estudiar las invisibles. Me pasaba horas en el claustro principal, el escenario de la tragedia, con la excusa de examinar la calidad de las baldosas. Pero lo que hacía era mapear el camino exacto de la procesión, que conocía de memoria por mis años de observación. Y descubrí el primer patrón: las figuras fantasmales no caminaban al azar. Su ruta, aunque circular, tenía puntos específicos donde el aire se sentía más frío, donde el silencio era más profundo. Y en esos puntos encontré anomalías en la piedra, diminutas, casi imperceptibles. En un lugar, bajo una gárgola que representaba a un demonio llorando, encontré una serie de finas marcas grabadas en la base de la columna, ocultas bajo capas de musgo y tiempo. No eran letras, eran símbolos. El símbolo del maíz, de la lluvia, de la montaña. Eran las mismas oraciones visuales que las novicias habían ofrecido en el huerto y que les habían costado la vida. Habían grabado su fe en la piedra, como un último testamento, probablemente durante sus procesiones de tortura. La procesión fantasma, cada año, se detenía una fracción de segundo más en esos puntos. No estaban simplemente caminando. Estaban visitando los altares secretos de su fe prohibida.
El segundo descubrimiento fue aún más escalofriante, y lo hice en el antiguo osario, una cripta subterránea que había sido sellada después de una epidemia de cólera en el siglo XIX, y que el terremoto había reabierto al agrietar el suelo de la capilla. Con el pretexto de asegurar la estructura, bajé a esa oscuridad húmeda y fría. Era un lugar de caos, una montaña de huesos anónimos apilados sin orden. Pero en una de las paredes, detrás de una pila de cráneos, encontré un nicho que no era como los demás. Estaba vacío, pero en su pared trasera, alguien había dibujado con carbón una figura. Una mujer con una falda de serpientes. Coatlicue, nuestra madre. Y bajo ella, 20 líneas verticales, como la cuenta de los días en una celda. Las novicias, incluso enfrentadas a la muerte, habían creado un santuario secreto en las entrañas mismas del convento, un lugar donde su verdadera fe podía respirar en la oscuridad. Habían convertido su prisión en un templo clandestino. Esta revelación me dio la clave para entender las variaciones que había notado en la procesión a lo largo de los años. La figura que se encorvaba, la luz que cambiaba de color, la mano que tocaba el muro. No eran fenómenos aleatorios. Eran un lenguaje. Cada variación correspondía a un evento en el mundo exterior. Logré acceder a los archivos del convento, una colección de diarios polvorientos escritos por las sucesivas madres superioras. Y al cruzar las fechas, el patrón se reveló. La procesión brillaba con una luz más azulada y fría los años en que la sequía azotaba los campos de maíz de Puebla. Una de las figuras se encorvaba, como doblegada por el peso, los años en que la comunidad indígena de la sierra, de donde provenían muchas de ellas, sufría alguna injusticia o despojo de tierras. No eran fantasmas atrapados en un bucle, eran centinelas, eran oráculos del dolor de su pueblo. Su procesión era un sismógrafo espiritual que medía el sufrimiento de la gente que habían dejado atrás. Su castigo se había transmutado en una vigilia eterna, su penitencia en un acto de solidaridad sobrenatural. Continuaban su ministerio, no para el Dios que les fue impuesto, sino para la tierra y la gente a la que siempre fueron leales. ¿Y los curas? ¿Cómo podían no haber visto esto? La respuesta, me di cuenta, era simple. Nunca miraron, o se negaron a mirar. Estaban tan obsesionados con la idea del demonio o de la culpa, tan atrapados en su propia teología, que fueron incapaces de leer los símbolos, de entender el lenguaje de la tierra. Buscaron una explicación en sus libros polvorientos en latín, cuando la respuesta siempre estuvo grabada en la piedra, en el ciclo del maíz, en la memoria de la gente. Su incapacidad para explicar la procesión no era un fracaso intelectual, era un fracaso de la empatía. No podían entenderla porque, para hacerlo, tendrían que haber entendido y amado el mundo que las novicias amaban. Tendrían que haber visto la divinidad no en un crucifijo de oro, sino en una mazorca de maíz.
Mi tiempo en el convento restaurado terminó, pero yo salí de allí como un hombre nuevo. Ya no era solo el guardián de una historia trágica, era el intérprete de un lenguaje sagrado. Sabía lo que la procesión estaba diciendo. Pero ahora, a mis 80 años, he comenzado a entender su mensaje final. En los últimos años ha ocurrido una nueva variación, una que nunca antes había presenciado. Todas las figuras, las 20, se detienen al unísono en el centro exacto del claustro. Y por un instante giran sus rostros espectrales, no hacia los muros del convento, sino hacia afuera, hacia la ciudad, hacia el mundo. Y la tristeza que emana de ellas se ha mezclado con algo nuevo. Una impaciencia, como si después de 2 siglos de caminar, su tiempo de espera estuviera terminando. Como si después de tanto tiempo de ser un oráculo pasivo, estuvieran a punto de convertirse en una fuerza activa. Ya no solo miden el dolor, están anunciando algo. Y esa es la pregunta que ahora me mantiene despierto en la noche. ¿Qué sucede cuando una procesión de almas agraviadas, después de 2 siglos de paciencia, decide que ya ha caminado lo suficiente? La impaciencia de los muertos es una fuerza terrible. No se rige por el tic-tac de nuestros relojes, sino por la erosión de la justicia. Y la nueva urgencia en la procesión de las almas afligidas, ese giro de sus rostros hacia la ciudad, no era una premonición vaga. Era una respuesta directa, una movilización espectral contra un eco del mismo crimen que les robó la vida. La vieja batalla entre la piedra sagrada y la soberbia del poder había renacido, no en el siglo XVIII, sino aquí, ahora, en el corazón de nuestra Puebla moderna. Viejo artesano, me he encontrado en el centro de la contienda, el único traductor vivo del ultimátum de los fantasmas. El catalizador de esta nueva crisis es una corporación con un nombre tan insípido como su alma: Desarrollos Horizonte Puebla. Llegaron con sus trajes caros, sus sonrisas de plástico y sus planos llenos de promesas de progreso. Su gran proyecto: un hotel de lujo con centro de convenciones. Y el lugar que eligieron para construirlo fue el último pedazo de tierra virgen que quedaba en el viejo perímetro de la ciudad, un pequeño cerro conocido por nosotros como el Cerro del Chapulín, la colina del Saltamontes. Para los desarrolladores era un simple terreno con una vista privilegiada. Para nosotros, los que tenemos memoria, es la última hebra que nos conecta con el mundo que existía antes del convento. El Cerro del Chapulín es el hermano menor del antiguo lugar de poder de Coatlicue, sobre el que se construyó el convento. Era parte del mismo complejo sagrado. Allí, nuestras abuelas iban a recolectar hierbas medicinales. Allí, los niños aprendían los nombres de las estrellas. Es una tierra que nunca fue conquistada del todo, protegida por su pendiente y por una maraña de viejas historias que la mantuvieron a salvo. La corporación, con la complicidad de un gobierno municipal seducido por promesas de inversión, logró expropiar el terreno. La resistencia de nuestra comunidad fue inmediata. Organizamos marchas, firmamos peticiones. Mis manos viejas pintaron pancartas junto a las de los jóvenes universitarios. Argumentamos el valor histórico, ecológico y, sobre todo, espiritual del cerro. Pero para ellos, nuestros argumentos eran tan intangibles
como el humo del copal. Y fue entonces cuando las primeras máquinas excavadoras llegaron al pie del cerro que la procesión cambió de forma definitiva. El año pasado, en la noche de la marcha, la intensidad del fenómeno fue algo que nunca había presenciado en mis 80 años de vigilia. La luz que emanaba de las figuras ya no era pálida y triste. Era una luz blanca y furiosa, tan brillante que proyectaba sombras nítidas y danzantes en los muros del claustro. El frío que la acompañaba no era melancólico, sino agresivo. Bajó como una ola desde los muros del convento, helando las calles aledañas, haciendo que el agua en los charcos se escarchara en pleno octubre. Los perros del barrio no lloraron, aullaron de terror y se escondieron. Y por primera vez en más de 200 años, la procesión rompió su silencio. No fue un grito, fue un sonido que no parecía venir de gargantas, sino de la propia tierra bajo el convento. Un crujido profundo, el sonido de una roca inmensa fracturándose en las profundidades, un gemido tectónico de dolor e ira que hizo vibrar los vidrios de las ventanas de todo el barrio. Duró solo un instante, pero fue un instante que lo cambió todo. El mensaje era inequívoco. Las guardianas habían despertado. Su paciencia se había agotado. La profanación del Cerro Hermano había sido la última ofensa. Su vigilia se había convertido en una advertencia, y su advertencia era un preludio a la acción. Con esta terrible certeza, supe que mi papel de observador había terminado. Tenía que actuar. Mi primer impulso fue ir a la iglesia, con la ingenua esperanza de que, enfrentados a una manifestación tan poderosa, finalmente escucharían. El cura actual del barrio es un padre joven, el padre Miguel. Es un buen hombre, lleno de energía. Organiza partidos de fútbol para los niños y bazares para los pobres. Pero su fe es una fe de manual, una fe de seminario que no tiene espacio para las heridas antiguas de la tierra. Me recibió con una sonrisa paciente en su pequeña oficina llena de libros de teología moderna. Le conté todo: la historia de las novicias, la masacre, los 2 siglos de la procesión, el lenguaje de los símbolos y el aterrador cambio del último año. Le hablé de la conexión con el Cerro del Chapulín. Le supliqué que usara la influencia de la Iglesia para detener la construcción, para explicarle al obispo que no se trataba de un problema urbanístico, sino de un problema espiritual de consecuencias aterradoras. Me escuchó con atención, asintiendo, con esa mirada que los jóvenes le dedican a los viejos cuando creen que están escuchando un delirio entrañable. Cuando terminé, suspiró y me puso una mano en el hombro. «Joaquín», dijo con una voz suave, «aprecio su pasión. La historia que cuenta es una parte poderosa del folclore de nuestro barrio. Es una metáfora hermosa de la opresión que sufrieron los pueblos originarios». «¿Metáfora?», le interrumpí, mi voz temblando de frustración. «Padre, yo lo he visto. La gente lo ha oído. El suelo tembló». «La mente es poderosa, Joaquín», continuó él, imperturbable. «La sugestión colectiva, especialmente en una comunidad con un trauma histórico tan fuerte, puede generar fenómenos psicosomáticos muy reales. Lo que ustedes experimentan es la manifestación de una herida psicológica compartida. Lo que necesitan no es un exorcista, sino quizás un proceso de sanación comunitaria, talleres de memoria histórica.
se detuvo al ver la expresión de mi rostro. Me levanté, mis viejos huesos crujiendo de ira y decepción. «Así que eso es todo, ¿verdad?», le dije, mi voz ya no suplicante, sino dura. 200 años y siguen sin entender. Siguen escondiéndose detrás de palabras complicadas para no tener que mirar el pecado original. Usted no es diferente a los demás, padre. Es solo un cura más que no puede explicarlo y que ha decidido que, si no puede explicarlo, entonces no es real. Pero se equivoca. Es real y viene hacia nosotros. Salí de su oficina sabiendo que la Iglesia, una vez más, se había declarado ciega y sorda. Mi única esperanza era mi gente. Reuní a los líderes de la resistencia del cerro, a los jóvenes activistas, a las viejas curanderas, a todos los que aún creían que hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que sueña la teología o la ingeniería civil. Les conté lo que sabía. Les traduje el mensaje de la procesión. Les expliqué que no estábamos solos en nuestra lucha, que teníamos 20 aliadas, las más antiguas y persistentes guardianas de esta tierra. Y ahora, la noche de la procesión está a solo unos días de distancia. Las máquinas en el cerro han comenzado a cavar los cimientos, arrancando árboles antiguos y removiendo la tierra sagrada. La tensión en el barrio es una cuerda a punto de romperse. Pero este año no la esperaremos escondidos en nuestras casas o desde azoteas lejanas. La comunidad ha tomado una decisión. Esa noche no habrá un toque de queda autoimpuesto. Llevaremos nuestra propia procesión, una procesión de velas y flores, no al convento, sino al pie del Cerro del Chapulín. Nos sentaremos allí, en vigilia, entre las máquinas silenciosas y esperaremos. No sabemos qué va a pasar. No sé si las figuras saldrán de los muros del convento, si su ira se manifestará de una forma que el mundo no podrá ignorar. Pero siento en la médula de mis huesos que el ciclo de la repetición ha terminado. Las novicias ya no caminarán para recordar su propio dolor, caminarán para defender el nuestro. Y por primera vez siento miedo. No por los fantasmas, a quienes he llegado a ver como mi familia, sino por la colisión que se avecina, cuando una herida de 200 años finalmente decida que ya ha sangrado lo suficiente y se levante para reclamar su justicia. La noche ha llegado, no como una ladrona, sino como una reina que reclama su corte. Y nosotros, la gente de este barrio, somos su séquito. Estamos aquí, al pie del Cerro del Chapulín, un pequeño ejército de abuelos con rebozos, de madres con niños dormidos en brazos, de jóvenes con el fuego de la justicia en los ojos y teléfonos en las manos, listos para grabar un milagro o un desastre. Las máquinas de construcción, silenciosas bajo la luna, parecen los esqueletos de bestias prehistóricas. El aire es tan frío y tan quieto que puedo oír el latido de mi propio corazón, un viejo tambor que marca los últimos compases de una canción que ha durado 80 años. Miro hacia la distancia, hacia la silueta oscura del convento de las almas afligidas. Por primera vez en mi vida, no soy un espía en la azotea. Soy un soldado en el campo de batalla, y esta es la noche en que la guerra secreta de 2 siglos se hará pública.
No hay miedo en mí, solo una profunda y extraña serenidad, la calma del que ha llegado al final del mapa y está listo para dar el último paso, sea hacia un abismo o hacia la cima. La hora se acerca. El reloj de la catedral da las 11, cada campanada un clavo en el ataúd de la noche. Y entonces, un murmullo recorre nuestra vigilia. No es un sonido, es una sensación, un cambio en la presión del aire. El frío deja de ser el frío normal de la noche poblana. Se convierte en algo denso, antiguo, un frío de cripta, un frío de memoria. Todos lo sentimos. Las velas que sostenemos parpadean al unísono. Sus llamas se inclinan no por el viento, sino como si hicieran una reverencia. Y desde la distancia, desde el corazón del convento, oímos el sonido, el gemido tectónico, el crujido de la tierra herida que escuchamos el año pasado. Pero esta vez no es un lamento. Es un rugido de una puerta de piedra que se rinde, de un sello que se rompe. Un grito ahogado recorre nuestra multitud. Alguien con binoculares grita: ¡La puerta! ¡La puerta de la capilla se ha abierto! Y el terror y el asombro se convierten en una sola cosa. Porque lo que sucede a continuación desafía no solo la fe, sino la realidad misma. Una luz blanca y furiosa, la misma que vimos el año anterior, brota desde el interior del convento, no como un faro, sino como una inundación. Y entonces emergen. Primero una, luego dos, luego 5, hasta que las 20 figuras están fuera. Por primera vez en 230 y tantos años, la procesión de las almas afligidas ha abandonado su claustro. Han salido de su prisión. Y no están caminando, están marchando. Bajan por la vieja calzada de piedra que conecta el convento con el barrio, un camino que no ha sido usado en un siglo. Se mueven con una velocidad y un propósito que hielan la sangre. No son el eco triste de unas víctimas, son un escuadrón de la justicia divina. Un torrente de luz y frío que se derrama por las calles dormidas de Puebla. Las luces de las farolas parpadean y se apagan a su paso. Los sistemas de seguridad de los coches enloquecen, sus alarmas aullando en la noche solo para morir en un gemido electrónico. Puedo imaginar al padre Miguel, asomado a la ventana de su parroquia, sus libros de teología cayendo de sus manos temblorosas, su rostro pálido al ver que la metáfora ha cobrado vida y camina con furia por sus calles. La procesión no duda. Gira en la esquina de la calle de los Herreros. Pasa frente a mi viejo taller de artesanías y enfila directamente hacia nosotros, hacia el Cerro del Chapulín. El pánico ondea entre nuestra gente. Algunos retroceden, otros se persignan. Yo me mantengo firme. ¡No se muevan!, grito con una fuerza que no sabía que tenía. ¡No vienen por nosotros, vienen con nosotros! Y mi gente, mi valiente y terca gente, confía en este viejo loco. Se quedan quietos, un muro de velas y fe, mientras el ejército de fantasmas se acerca. La visión es aterradora y sublime. Ahora puedo ver sus rostros. No son calaveras ni espectros desfigurados. Son los rostros de jóvenes mujeres, tallados en luz pura, sus facciones marcadas por un dolor eterno, pero también por una determinación inquebrantable. Sus coronas de espinas brillan como halos de estrellas rotas. Pasan a través de nuestra primera línea.
El frío es tan intenso que quema. Un frío que parece absorber todo el calor y todo el sonido. La gente a la que atraviesan cae de rodillas, no herida, sino abrumada por una ola de emociones puras. La agonía de su tortura, la tristeza de su muerte, pero sobre todo, su amor indomable por la tierra que ahora defendemos. Es un bautismo de memoria, una comunión de almas. Yo estoy en el centro del camino. La líder de la procesión, una figura alta y de una belleza severa, que sólo puede ser la primera que murió, se detiene un instante frente a mí. No me ve, pero ve a través de mí, y en esa mirada de luz blanca siento el reconocimiento. Un agradecimiento silencioso de una guardiana a otra a través de los siglos. Y luego sigue su camino. La procesión entera nos atraviesa y llega al pie del cerro, al borde de la herida abierta por las excavadoras. Se detienen frente a las máquinas, esos ídolos de hierro y codicia. Y entonces el verdadero milagro comienza. Las 20 novicias levantan sus manos espectrales al unísono. No hay sonido, no hay explosión, solo un pulso de luz blanca que emana de ellas y se hunde en la tierra profanada. Y la tierra responde. Del suelo desnudo, de los montones de tierra removida, brotan cosas. Primero, zarcillos de luz verde, como raíces espectrales que se clavan en el suelo. Luego, de esos zarcillos crecen plantas fantasmas. Hierbas medicinales que no han crecido aquí en siglos. Flores silvestres que brillan con luz propia. Y finalmente, árboles. Un bosque entero de ahuehuetes y queñuas espectrales crece en segundos, sus ramas de luz envolviendo las excavadoras, cubriendo los cimientos de hormigón. No con violencia, sino con una belleza imparable y restauradora. Reclaman el cerro, no destruyendo lo nuevo, sino resucitando lo antiguo. En minutos, todo el sitio de construcción se ha transformado en un bosque luminoso y silencioso, un jardín de fantasmas bajo la luna. El acto está consumado. Las 20 figuras se giran por última vez, no hacia nosotros, sino hacia la cumbre de su cerro ahora recuperado. Y una por una comienzan a caminar hacia él, no sobre la tierra, sino dentro de ella. Se hunden lentamente en el suelo sagrado, sus luces parpadeando y apagándose a medida que se unen a la tierra que nunca debieron abandonar. La última en desaparecer es su líder. Antes de que su luz se extinga, se lleva una mano al pecho y hace una leve inclinación de cabeza en nuestra dirección, y luego se va, y con ella el frío se retira. El silencio vuelve a ser normal, y el bosque fantasma se desvanece con la primera promesa del alba, dejando tras de sí las máquinas cubiertas por una gruesa capa de escarcha que brilla bajo la luna moribunda. Amanece. Estamos exhaustos, helados, pero nuestros corazones arden. El cerro del Chapulín está en silencio. La corporación abandonó el proyecto esa misma semana. Nadie se atrevió a mover las máquinas congeladas. Se convirtieron en un monumento a su propia derrota. El cerro fue declarado Reserva Espiritual Intangible por el clamor popular. La historia ya no es un susurro. Es el grito que fundó una nueva era en Puebla. Mi trabajo ha terminado. Hoy no me siento como un viejo de 80 años. Me siento tan antiguo y tan en paz como la piedra. He entregado el mensaje. La procesión no volverá a caminar por el claustro. Han terminado su penitencia.
Han completado su última y más sagrada procesión, la de reclamar lo suyo. Su memoria ya no está atrapada en la piedra de una prisión. Ahora es libre. Es la hierba que crece en el cerro. Es el viento que susurra entre sus árboles. Los curas ya no tienen que intentar explicarlo, porque ahora finalmente no hay nada que explicar. Solo hay que escuchar. Escuchar la tierra, honrar a los ancestros y recordar que las verdaderas procesiones, las que importan, no son las que van hacia un altar de oro, sino las que defienden, con una furia silenciosa y luminosa, el alma de un pueblo.